sie flehen meine Lieder durch die Nacht zu dir. In der stillen Heiner Liebchen, komm zu mir. Flüsterschlanke Pfeffel rauschen in des Mondes Licht, in des Mondes Licht, des Verräters Wein. Marcelo, ese niño de 8 años que provoca una sonrisa en este científico notable que sos hoy, que tomaba el 55 para ir hasta Tames y Costa Rica solito en la escuela primaria. En ese viaje o en alguno de esos viajes, Marcelo, se vislumbraba el hijo de Luisa, la física, que se iba a ocupar su vida, gran parte de su vida, en la ciencia y en el estudio del cerebro. Bueno, no, tan joven no. No, de chico la verdad que era un chico como cualquier otro y me gustaban lo que les gustaba a los chicos. Jugar al fútbol, a las figuritas de fútbol y no mucho más. No Hacer mucho más que espejito eso. y... Claro, el animar. espejito, todas cosas que hoy los chicos no juegan porque son otras las figuritas, hoy son para pegar, pero sí, el espejito, el punto, la tapadita. ¿Y cómo eras, Marcelo? Y me encantaba. Mi especialidad era el punto. Pero bueno, la tapadita había que tener muchas figuritas. Para tener tapadita o espejito había que tener muchas figuritas. ¿Te dormías en el 55? Y muy probablemente, porque yo lo tomaba cerca de Barrancas, o sea que supongo que me sentaba casi siempre. Y probablemente me dormía. A la ida, ¿no? A la vuelta no. Pero era una época difícil de recordar como parte de esta misma vida, ¿no? En donde los pibes íbamos solos a la escuela, con el guardapolvo blanco, tan chiquitos. Hoy con hijos más grandes uno está preocupado si llegaron, llamame, si van a poder ir solos, si no. Uno no tenía idea, no existían los celulares, los padres los largaban y uno llegaba, ¿no? De esa escuela pública primaria, también la enseñanza media, escuela pública, Sí, claro, también. en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Sí. Era- Sí, y era lo habitual, no particularmente ir de Buenos Aires, pero continuar la educación, comenzarla en la escuela pública y continuarla en la escuela pública, ¿no? Y en el Colegio Nacional de Buenos Aires, donde hay que estudiar, y en esos tiempos tal vez, más que hoy. ¿Cómo eras? Y tenía gran facilidad para todas las ciencias exactas, facilidad y mucha curiosidad, me gustaba, y no tanta para la historia y para la literatura. Y yo era, como todo joven, bastante tajante, ¿no? Ya, bueno, esto me gusta, esto no me gusta. Y la vida nos va madurando diferentes zonas del cerebro a diferentes edades, ¿no? Y hoy lo único que hago es leer historia, filosofía. Y bueno, por supuesto leo mucha ciencia porque estoy en eso, pero me gusta mucho, sobre todo la historia de la ciencia y toda la parte histórica, ¿no? Y le he dado a mi propia investigación científica todo un contenido histórico y a mis clases, de dónde vienen las cosas, cuál es el origen. Me metí mucho a estudiar evolución y no puedo entender ahora ningún fenómeno sin entender cómo empezó, cómo se originó, tanto desde el punto de vista biológico como la idea conceptual, lo cual me lleva mucho tiempo porque hay que leer mucho, ¿no? Alguna vez me has dicho que Roberto Novelli era un profesor de química. Bonelli. Era un profesor de química muy severo, casi antipático para tus compañeros. Sin embargo, a vos te impresiona y te marca un destino Sí. con la química.
Sí, sí, y es algo que ninguno de mis compañeros puede entender, porque no era para nada el prototipo de profesor que pudiera servir de semilla de la curiosidad para ningún alumno. Sin embargo, él fue lo suficientemente bueno como para presentarme a la química. O sea, ahí la que realmente me deslumbró fue la química. Pero él tuvo la virtud como profesor de que nosotros estudiáramos química bien estudiada. O sea, yo todo lo que estudié con él lo usé en los primeros años de la facultad. Y estamos hablando de la carrera de química de la UBA, que no es fácil, que deja muchos alumnos afuera. Y yo leía de mis apuntes de la secundaria, que me bastaban para aprobar los exámenes. Entonces sí, Bonelli era un tipo absolutamente el antihéroe de lo que podría ser un científico. Incluso era un poco hasta torpe en el hablar, muy campechano, pero elegía bien los problemas, había buenos problemas, para resolverlos había que usar la inteligencia, había que uno se daba cuenta, yo me daba cuenta que aprendía. ¿Y cuándo resolvés en esa etapa de la enseñanza media decir, voy a ir a la universidad y voy a ser licenciado en química? ¿A qué edad recordás? Eso sí, fue al final de sexto año, porque yo ya ahí sí sabía que lo que me gustaba era la química, pero la química del cerebro, ¿no? Y entonces ahí tengo la duda de si estudiar medicina para acercarme al cerebro desde la medicina o desde la química. Y bueno, y ahí hice lo que yo siempre le recomiendo a todo el mundo hacer, que es hablar con gente, leer y después tomar uno solo la decisión. Y me di cuenta que era mucho más difícil y más interesante a su vez para mí estudiar química bien, saber mucha química, saber profundamente química y después llegar al cuerpo humano, ¿no? Y no al revés, porque yo siempre digo que las cosas... En esa misma época tuve otra duda, que fue una duda generacional, que fue en el año 79, cuando cumplí 18 años, me sortearon para el servicio militar. Y recuerdo que el sorteo fue a 1 hora de la mañana y estábamos todos en el bar del colegio, en el subsuelo, con la radio. Había varios radiecitos y estábamos todos así con la planilla, viendo los sorteos. Algunos saltando que se salvaron, ¿no? Algunos saltando, otros llorando, había gente llorando. Y a mí me tocó 978, o sea, número bajo no iba a ser, y clavado que iba a ser Marina. Marina, 2 años. Bueno, en esa época no eran tanto, pero era más que Ejército de Aeronáutica. Y bueno, y ahí, a partir de ese día, surge el tema de si pedir prórroga por ser estudiante universitario o hacer el servicio militar a los 18 años. Y yo me acuerdo que no lo dudé, yo dije, no, yo lo hago ahora. Porque si va a venir un sargento, además era la época del proceso, si van a venir sargentos a hacerme tirate cuerpo a tierra, a producir castigos individuales y colectivos, etcétera, que me lo hagan ahora que tengo 18 años. Cuando tenga 25 años y sea licenciado en química, no lo voy a soportar y me va a ir mucho peor. Y fue una buena decisión, o sea, porque después yo lo hice, fue tremendo, aprendí un montón, eso podemos hablar un programa entero de eso. Creo que a la larga fue muy valioso para mí haberlo hecho, pero lo mismo, o sea, yo le digo a los alumnos, las cosas difíciles, matemáticas, física, química, hay que aprenderlas de joven, como los idiomas, como los instrumentos. Bien. Eliges química y en tu casa hay una física que se llama Luisa, que es tu madre, una de las primeras integrantes de una de las primeras camadas, mujeres, egresadas de la UBA, creo que me has dicho, cuando la facultad estaba en la Manzana de las Luces. ¿Qué dice Luisa cuando vas a tu casa y conversas? Tal vez no, tal vez sí. A ver si recordás, mi hijo químico, yo física. Bueno, no, fue un continuo de conversaciones, no fue un momento revelador. Ella estaba muy acostumbrada a la gente, a los químicos. De hecho, el hermano menor de mi papá, que se llama Miguel, era químico y doctor en química, falleció, era un tipo brillante y era amigo de ella, tenían más o menos la misma edad y estudiaban en la misma facultad de Ciencias Exactas, y de hecho ella conoce a mi papá en parte por su relación con mi tío Miguel y otro grupo de amigos.
porque mi padre estudiaba, ya a esa altura ya estaba haciendo el doctorado en Ciencias Económicas. Él había estudiado en Económicas en la Avenida Córdoba. Y la química era una cosa corriente en mi casa, ¿no? No es que tomábamos el té. Matemática, física y química son primas hermanas. Claro, había libros, entonces no llamó mucho la atención. Tampoco ella en ningún momento me empujó de ninguna manera que yo hiciera una carrera en ciencias exactas. ¿La universidad entonces? En la UBA. Sí, en ciencias exactas, ciudad universitaria. Sí, ahí empecé. Empecé haciendo el servicio militar, porque yo terminé el secundario en el 79 y en el 80 entré a la facultad y entré en abril, o sea, en abril empecé a la facultad y empecé yo en la Marina, que hice la preparación de 2 meses iniciales en... ¿Tenés hermanos, Marcelo? Sí, tengo un hermano que es médico. ¿Él también le tocó la colimba? No, a él le tocó número bajo. Número bajo, se salvó. Sí. Número muy bajo, no me acuerdo de qué número, pero muy bajo. ¿Cómo se llama? Se llama Esteban y él estudió, es médico, estudió medicina. La química del cerebro, sistema complejo al que en algún momento de un reportaje has hecho alguna referencia, esperás, considerás o creés que en 200 años no va a haber más nada que conocer. En 200 años. ¿Desde cuándo eso? ¿Desde cuándo creo eso? ¿Desde cuándo crees eso? Antes de irte 4 años a Estados Unidos, ¿estuviste 4 años especializándote en Estados Unidos? Desde 4 años, sí. 4 años. 4 años. ¿Y desde cuándo pensás eso? No, lo pienso y lo sigo pensando y ahora estoy mucho más convencido, ¿no? Tal vez sea menos de 200 años. Siempre tiendo a decirle a mis alumnos cuándo creo que un tema va a ser resuelto. Un poco uno se da la idea porque existe una evolución cultural, un desarrollo de las ideas y de los descubrimientos, y porque hay una cantidad de temas que fueron fundamentales de curiosidad y de importancia para conocer para el hombre, y que tuvieron un momento anterior al cual prácticamente se supo muy poco, y a partir de ese momento en que se terminó de resolver el problema. La física de los fenómenos naturales. ¿Qué nos resta resolver? ¿Qué nos resta aprender de la física de los fenómenos naturales? No hablemos de la cuántica, etcétera, que está bastante resuelta también. La geografía del mundo, de nuestra Tierra. Cuando Colón se tomó el barco y era el capitán de la Santa María, llegó a un lugar y pensó que eran las Indias. No tenía idea de cómo, no se tenía idea de cómo era nuestro globo terráqueo. Y en pocos siglos, muy lentamente, porque había poca tecnología, se termina de delinear todo el mapa de todos los detalles de nuestro mundo. Y la tecnología actual, con satélites, drones, etcétera, te da la sensación de que está mapeado hasta el milímetro de cada mesa, de cada copa. De la comprensión de los genes del cerebro, ¿cuánto hemos alcanzado, si hemos alcanzado a comprender? Y sobre 86.000 millones de neuronas que dicen aproximadamente tenemos en el cerebro, de las cuales de 10.000 a 200.000 producirían interconexiones por 17.000 millones. En esta cosa impresionante a la que vos estás abocado, ¿qué comprendemos? ¿Qué hemos estado... ¿Qué es lo que está a nuestro alcance, Marcelo, de comprender sobre ello? Pues esa es la última gran frontera, ¿no? El cerebro media una cantidad de procesos y de fenómenos, algunos de ellos de los cuales se sabe muy bien cómo funciona todo, o prácticamente todo. Faltan por ahí algunos componentes, es como un rompecabezas de 1000 piezas que le pueden faltar 40 piezas, pero la figura está, ¿no? Ahora, ¿cómo funcionan las sensaciones? ¿Por qué uno tiene un recuerdo en particular? ¿Por qué uno siente amor o odio? Ese tipo de cosas todavía no se saben. Como, digamos, lo que se llama la ciencia cognitiva, o sea, dónde está el conocimiento,
cómo se almacena, cómo se recupera. Se sabe físicamente dónde están, en qué zonas del cerebro, pero no se sabe a nivel molecular cómo operan y cómo viven esas memorias permanentemente en nuestro cerebro y cómo somos capaces de generar sensaciones de amor, de odio, de compasión, etcétera, tantas distintas compasiones o sensaciones en una escala cromática enorme, ¿no? Porque podemos sentir mucho odio, un poquito de celos, muchos celos, etcétera, etcétera. Todo eso no lo sabemos, pero estamos a las puertas de saberlo. Yo tengo la sensación de que el grado de desarrollo de los recursos humanos, que son los más importantes, las personas, la cantidad de personas en el mundo que están pensando en estos problemas, médicos, neurocientistas, biólogos, computadores científicos que se dedican a estudiar el cerebro, es una masa crítica muy amplia y que opera en prácticamente todos los continentes. Ahora con China siendo un gran jugador en todo sentido, China aporta gran masa crítica y una gran cantidad de dinero y de equipamiento para tratar también de resolver este problema. Entonces tenés a China, a Japón y a India como los grandes jugadores de Asia, tenés a la Europa Occidental y a Rusia que también siempre están aportando en este tema, Estados Unidos y Canadá, y países más periféricos como el nuestro, que por ahí quien te dice alguna cosa importante salga también de aquí. Hay mucha gente, hay mucho dinero, hay proyectos internacionales especialmente aportando fondos para entender cómo funciona la mente humana. Entonces es un tema que se va a resolver, así como vos fijate que el mismo planteamiento de esa duda, yo me acuerdo cuando yo me fui a Estados Unidos a principios de los 90, James Watson había convencido al gobierno de los Estados Unidos de poner plata para estudiar el genoma humano. Y yo participé de discusiones con grandes científicos que estaban alrededor mío en esa época y que decían, no tiene sentido, nunca se va a poder resolver ese tema. Es un tema irresoluble, es enormemente amplio. Y en 10 años se resolvió. Pero no solamente se resolvió en 10 años, sino que en 10 años se generó la tecnología para que hoy el genoma de cualquier especie que vos quieras agarrar, no sé, el rinoceronte, le sacás el ADN a ese rinoceronte y en 3 meses tenés resuelto su genoma. O sea, el problema de 10 años se resolvió en 3 meses. OTEC, soluciones integrales para el transporte y almacenamiento de aguas.
muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo les va? ¿Cómo la están pasando? Venimos de una información científica que nos llena de orgullo a todos los argentinos, eso pienso. Marcelo Rubinstein, como se los dije, es premio, entre tantas otras cosas, de la Academia Mundial de Ciencias. La información que nos está dando es formativa y este periodista ingresa un poquito más en la vida de estos grandes hombres. Vamos a seguir con él dentro de unos instantes nada más. Ahora, segunda ronda de esta competencia latinoamericana de agua, energía y minería. Atención, los yacimientos minerales es el tema de esta segunda ronda y vemos un informe para introducirnos en el mismo, aclarando que tenemos las explicaciones, indicaciones de grandes profesionales en la materia. Si investigamos el origen de todas las cosas que tenemos y usamos a diario, podemos comprobar hasta qué punto nuestra vida depende de la actividad minera. El punto de partida o la fuente de donde se extraen las materias primas e insumos que nos rodean son los yacimientos o depósitos minerales. ¿Qué es un yacimiento mineral? Un yacimiento mineral es una concentración, que decimos anómala, de un determinado metal en una roca. Se habla de una concentración muchas veces anormal, porque la sustancia en cuestión puede encontrarse en muchos lugares como componente común de las rocas, pero para que sea considerada como un yacimiento, debe reunir ciertas características de calidad, forma y cantidad que superan lo común. Una verdad geológica fundamental es que no existen dos yacimientos iguales. Hay ciertas características que se repiten y elementos que son comunes, que permiten la clasificación de los yacimientos en grupos, tipos o modelos, pero aún así, cada yacimiento del mismo grupo es diferente a los demás. Una clasificación usual de los yacimientos minerales es por su uso. Así tenemos yacimientos metalíferos, que son aquellos de los cuales se extraen los metales, y yacimientos de minerales no metalíferos y de rocas de aplicación. Entre las rocas de aplicación se cuentan, por supuesto, las rocas para la construcción. También se agrupa a los yacimientos por su origen o formación. Los minerales de interés económico son una de las posesiones más valiosas de una nación. Su explotación puede y debe ser compatible con la preservación del medio ambiente. Los jóvenes participantes de hoy nos harán conocer más acerca de las distintas clases de yacimientos minerales. Bueno, Joaquín, ¿preparado? Toda la pampa contigo, hermano. Todas las posibilidades por el director, ya. Ahí están. Vamos, ¿cuál eliges? La 2. Duquesa. Ahí está, ese negrito soy yo. Y me adelanto. La forma de los yacimientos. Te pregunto y te preguntamos cómo suelen denominarse los yacimientos que se encuentran de forma horizontal. Vetas, filón, mantos o bancos. Joaquín, 30 segundos y toda la pampa contigo, hermano. ¡Tiempo! Mantos. ¡Correcto, pibe! Mirá vos, te das cuenta que los rulos no afectan. Así los tenía yo cuando era pibe, como vos. Bueno, muy bien. Con la diferencia que yo soy negrito, así que, viste, era medio... ¿Qué tal, Julián? ¿La está pasando bien, hermano? Sí, cómo no. Bien. ¿El trato nuestro es bueno? Sí, bárbaro. Bueno, me alegro mucho. Tu amigo Joaquín, el de los rulos, de tan solo 15 años, pampeano y estudioso como vos, que ha dejado la 1, la 3, la 4, la 5 y la 6. ¿Por cuál te decides? Por las 5. Cocinero. Y nos ponen un mango. Tema. Yacimientos originados por meteorización, hermano. Y la pregunta es, ¿cuál de estos grupos minerales constituye un caso típico de yacimiento originado por meteorización, lisiviación o redeposición? Silicatos, óxidos, sulfuros o sulfosales. Julen, tienes 30 segundos. Todo Santa Fe, esa tierra querida contigo. ¡Tiempo! Sulfosales. Sulfuros, amigos. Vamos con José Alberto Cantreros. ¿Sí? ¿Bien, José? Sí.
Tu amigo Julen y Joaquín te han dejado la 1, la 3, la 4 y la 6. ¿Por cuál te decides? A ver. La 4. Atención, correntinos queridos. A ver la 4 que dice. Yo ya lo sé. Yacimientos originados por la geodinámica interna, Josecito. Y la pregunta es, ¿cuál de estas rocas suele encontrarse en los yacimientos magmáticos profundos? Kimberlita, piedra pómez, mármol o pizarra. 30 segundos. Todo buena vista, quieren que respondas bien. Tiempo con esa sonrisa, vamos, amigo. Kimberlita. ¿Cómo dijiste? Kimberlita. ¡Correcto! Te deben gustar los diamantes a vos, porque la Kimberlita puede tener diamantes. Vamos a continuar con la segunda ronda entonces de esta competencia latinoamericana. Los yacimientos minerales son los temas. Brian, tus amigos José, Julen y Joaquín te han dejado. La tercera ronda comenzará contigo, catamarqueño, ¿eh? Te han dejado la 1, la 3 y la 6. ¿Cuál eliges, amigo mío? El número 1. Uñate. Muy bien. Ahí estoy. Los yacimientos minerales. La pregunta, ¿cómo se denomina en forma general, Brian, al mineral útil que da motivo a la explotación de un yacimiento mineral? Ganga, manto, beta o mena. 30 segundos. Y todas las uvas de Catamarca contigo. Tiempo, amigo, vamos. Mena. ¡Mena, correcto! Y en unos instantes nada más vamos a seguir con la entrevista que estamos realizando con Marcelo Rubinstein. ¿Están atentos ustedes? ¡Atención, país! Agradecemos por hacer posible que José esté hoy en el programa, al municipio de Goya, encabezado por el señor Gerardo Bassi, y al profesor Daniel Lesteime, secretario de Educación del municipio.